Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre invoca, si orare y buscare mi rostro, y se arrepintiera, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre invoca, si orare y buscare mi rostro, y se arrepintiera, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder acompañarlos en esta mañana. Mi nombre es Esteban Basile. Les hablo de Ciudad de Panamá, panameño, 49 años de edad. Tengo 9 años de pertenecer a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y soy empresario. En esta mañana tengo el gran placer y honor de poder acompañarlos en un café entre amigos. Pero antes de iniciar, me gustaría que oráramos por este evento y por los próximos eventos que se van a llevar durante el día de hoy. Así que allí donde estás, te pido que en posición de reverencia solo sigas mi voz. Padre, hoy con un corazón humillado venimos ante ti, reconociéndonos necesitados, reconociéndonos, Señor, que no somos ni tenemos nada que tú nos haya permitido administrar en nuestras vidas. Reconociendo que también tenemos un corazón quebrado, pero que solo en tu presencia y a través de tu Santo Espíritu podemos hoy levantarnos y darte gracias. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad. Hoy queremos poner este evento en tus manos y hoy queremos morir a nuestro derecho y permitir ser instrumento tuyo. Que hoy nuestras palabras no sean nuestras, sino que sean tuyas. Que hoy esas palabras lleguen al corazón de cada hombre y cada mujer que nos escucha, revelándole la verdad, que es solamente tu Hijo Jesús. Hoy atamos en cielo y tierra todo espíritu de religiosidad y todo aquello que obstruye el mensaje. Que hoy nuestro conversatorio sea de revelación a través de tu Espíritu Santo en los hombres y mujeres que en este momento nos escuchan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La verdad es que para nosotros es un gran honor para aquellos que han venido por primera vez. Aquellos que por primera vez nos acompañan. De veras, gracias. Queremos conocerlos, queremos saber sus nombres. Y les voy a pedir que en el chat
donde nos están escuchando en el Zoom, pongan la palabra invitado, para que de esa manera podamos conocerlos, poder conversar con ustedes y poder saber un poco más. A nuestros fraternos y amigos de todo el mundo, le damos las gracias y la bienvenida a esta, su convención Panamá FINEC 2020. He participado en diferentes convenciones y les debo admitir algo. Los mejores momentos o los más reveladores han ocurrido en una mesa, en un café. Y no es porque el evento per se no sea importante, pero las mayores revelaciones han sido compartiendo con amigos, tomándonos una taza de café. Es por eso que esta mañana quiero invitarlos a que escuchen a amigos conversar, donde podamos intercambiar diferentes maneras de ver o opiniones, pero para que una verdad salga a la luz en tu corazón. Para eso quiero presentarte a José Ramón Aguilera, quien nos acompaña desde Honduras. Él es ingeniero civil, está en este momento en Tegucigalpa, tiene 27 años de pertenecer a la fraternidad y actualmente es el director internacional para América Latina. También quiero presentarles a Jaime Sol, 34 años de estar en fraternidad, ingeniero industrial, MBA, expresidente de FINEC El Salvador, ex vicepresidente regional y ex secretario internacional. Ambos son personas las cuales yo he sido testigo, deciden menguar para que Dios los utilice. Yo sé que esta mañana no va a ser la excepción. En este mundo en el que estamos actualmente, la comunicación se ha vuelto vital. De hecho, cuando entramos a una reunión o a algún salón o a algún lugar, lo primero que hacemos es preguntar cuál es el Wi-Fi de tu internet, con la intención de estar comunicados. Eso se ha hecho hoy, día evidente. Las circunstancias que están rodeando el mundo han hecho que la comunicación sea una herramienta o un medio vital. De hecho, estamos aquí comunicados personas de México, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, Panamá y de diferentes partes del mundo gracias a la comunicación. Pero en el mundo espiritual, la comunicación es tan importante como la comunicación tecnológica que hoy tenemos. El lema de esta convención es ese versículo de 2 de Crónicas 7:14, donde habla si mi pueblo se humillase. Pero en esta mañana nos han pedido que conversáramos sobre una parte de ese versículo. Ora y busca mi rostro. Dos palabras que parecieran que van separadas, pero no puede ser una sin la otra. Es por ello que hoy le voy a pedir a nuestro amigo José Ramón que nos exponga para él qué significa ora y busca mi rostro. José Ramón, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días, pueblo de Panamá. Y sé que hay muchos lugares que están conectados, muchos países que están conectados a esta Convención Nacional de Panamá. Cuando recibí la invitación de la Junta Directiva de Panamá de FINEC, verdaderamente me sentí muy contento y especialmente compartir con amigos como Jaime Sol y cada uno de ustedes. Y este versículo, oigan bien cómo Dios hace las cosas tan perfectas. Si hay un versículo que yo me aprendí de memoria, si hay un versículo que siempre tengo en mi corazón, que lo recomiendo y que está de moda precisamente en estos tiempos de pandemia, es 2 Crónicas 7:14. Y vamos a conversar sobre eso y quiero solicitar para que se ponga en pantalla
el versículo exactamente donde dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Aquí exactamente está el tema. Oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanará su tierra. Yo quiero decirles, como hombre de fraternidad, como un miembro activo de esta organización, que verdaderamente mi vida es una vida de oración. La oración es comunicación con Dios. Si mi pueblo orares, pero antes de orar dice, si se humillare mi pueblo. Y créanlo, ¿por qué se convierte nuestra vida una vida de oración? La oración no solamente es el momento, como todos los días, mi esposa y yo a las 6 de la mañana, todos los días nos juntamos para orar por nuestra familia, por nuestros negocios, por tanta gente, por tantas situaciones. Eso es un momento de oración. Pero cuando yo voy a visitar a un cliente, antes de ver al cliente, yo voy orando en mi vehículo o antes de que me reciba, aún para comprar un producto, para tomar decisiones. Por eso les digo que orar se ha vuelto una forma de vida, un estilo de Dale, vida igual estamos acá, yo estoy de vacuno. a los que creemos en el Señor, Cualquier ¿verdad? cosa. Y quiero decirles lo siguiente, pero hay un momento de irse y buscar en mi rostro, y buscar en mi rostro. Yo quiero irme a este momento especial de buscar el rostro en el aspecto de la misma fraternidad. Los que ya conocen de esta organización y a los que están por primera vez, les informo que allá por los años 50, inicios de los 50, nuestro fundador, Demos Chakarian, había iniciado esta organización con un capítulo en la cafetería Clifton de Los Ángeles, California, y durante 14 meses, un año, 2 meses, estuvo en reuniones y en vez de aumentar la cantidad de gente que llegaba a ese capítulo, más bien había disminuido. Y un 25 de diciembre, que era un día viernes, el sábado, que era el día de la reunión, él pensaba cerrar ya esta fraternidad, esta organización que nos mantiene ahorita unidos y recibiendo del poder de Dios. Él pensaba cerrarla, ¿por qué? Porque no miraba que prosperara. Pero antes de cerrar en la noche, antes de cerrar el día viernes en la noche, él dijo, voy a buscar el rostro de mi Señor hasta que Él me indique, hasta que Él me indique si debo continuar o debo parar esto. O sea, no tomó una decisión. Él era un hombre de oración, él era un hombre de Dios, era un hombre que todos los días tenía oraba, pero en ese momento decidió buscar el rostro de Dios. Se fue a postrar y se postró, rindiéndose en primer lugar a Dios, ¿verdad? Rindiéndose en primer lugar a Dios y le dijo, Señor, háblame. Y en ese preciso momento, unos minutos después, fue cuando él recibió la revelación o la visión de esta organización y donde Dios le mostró que el mundo estaba esperando por nosotros, la gente que no creía de Dios. Y por eso fue bien importante este momento de este conversatorio. ¿Por qué? Porque Demos Chakarian, siendo un hombre de Dios, un hombre de oración, decidió en un determinado momento para algo importante de su vida, para algo que le tenía pues bastante preocupado o inquieto, postrarse y rendir y buscar el rostro de Dios, y Dios le atendió y le reveló. Y quiero decirles que sobre eso ustedes van a ver diferentes, ahorita les estoy mostrando algunas citas bíblicas que no las vamos a leer todas, se las muestro, ahí les va a quedar grabado, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver después, pero solamente para que puedan ver, como dice la primera cita bíblica que les presento sobre el orar, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye y Él también continúa después, nos responde, ¿verdad? Así que, y ahí están otras citas bíblicas que simplemente las coloco para darle énfasis al poder y a la importancia que tiene la oración en la vida de un cristiano o de alguien que está buscando de Dios. Y yo quiero también
así como ese momento de Demos Shakarian, importante en su vida, yo también quiero compartir algo breve en mi vida, una experiencia de buscar el rostro de Dios. Les repito, con mi esposa, 6 de la mañana, todos los días oramos, ¿verdad? Durante el día ando orando por todas las cosas que voy a hacer, ¿verdad? Porque Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y saben, pero siempre hay momentos especiales. Siempre hay momentos donde verdaderamente necesitamos tener esa cercanía, esa relación íntima con Dios, y ese momento yo le llamo buscar el rostro de Dios. Y yo les voy a poner en su pantalla, ustedes pueden ver esa casa. La presento porque es una casa que Dios me regaló, que Dios me permitió construir sin necesidad de ningún préstamo, ¿verdad? Pero quiero decirles que hace aproximadamente 11 años yo entré en una etapa económica financiera, la peor en mi vida. Me metí a un negocio donde invertí todo mi capital, saqué dinero prestado en banco, molesté a otros amigos, tarjetas de crédito, y cuando el negocio fracasó y yo no tenía trabajo porque me concentré en un negocio de una trituradora de piedras para producir grava de fábrica y arena de fábrica. Yo soy ingeniero de profesión y yo quiero decirles que cuando 3 años que estuve en este negocio y miré que estaba reventado, que ya no tenía nada, una de las cosas que más me preocuparon es que me llegó una carta del banco donde me decían, señor José Ramón Aguilera, ya su caso pasó fuera del banco a legal y ya estaba listo el anuncio en el periódico para rematar esta casa, que era, como les quiero decir, era el respaldo pues del financiamiento que yo había solicitado. Voy a avanzar de un solo para decirles que yo empecé a orar, le empecé a clamar a Dios, empecé a buscar salidas, pero la gente que yo podía buscar ya me había ayudado y yo no tenía trabajo, y sí tenemos una empresa que Dios nos dio como familia que nos ayudaba para que nunca faltara el alimento en casa, para que nunca faltara nada en casa, pero no podía cubrirme todo el endeudamiento de millones que yo tenía. Y saben, un mes de diciembre, recuerdo 10 de diciembre exactamente, yo busqué el rostro de Dios. Yo cuando miré que no encontraba nada, en esta misma casa tengo un cuarto de oración, iba a ser sauna y lo convertí en cuarto de oración, y me fui a postrar, igual que lo hizo nuestro fundador. Me fui a postrar y le dije, Señor, háblame, Señor, ayúdame, Señor, y créanme, me postré buscando el rostro de Dios. Ese es mi entender, buscando el rostro de Dios. Yo creí que algo iba a suceder en ese preciso, casi todo un día que estuve postrado en ese cuarto de oración, pero no fue así. Pero quiero decirles que 2 días después yo tenía unos proyectos con un organismo del Estado aquí en Honduras, que los dos estaban parados, los dos proyectos. Uno, una planta potabilizadora de agua que se había cortado la calle por la lluvia y no había paso, y por eso estaba detenido y no habían reparado la calle. Y el otro, una planta de tratamiento de aguas negras, que era a la orilla de un río. El río rebalsó, inundó la planta y se desequilibró, y estaba parado también esperando que pasaran las lluvias para poder reparar. O sea, los dos proyectos grandes, únicos que tenía, estaban parados. Y yo lo que le quiero decir es que de repente, después de que yo busqué el rostro de Dios y después de todos los días de oración, pero como dice, humillándome, arrepintiéndome de aquellas cosas que yo sabía que no estaban correctas, recibí una llamada del director de ese instituto del gobierno con que tenía los proyectos para decirme de que como era diciembre y se terminaba el año y esos proyectos estaban parados, no sé si sucede en su nación, pero esos fondos de esos proyectos tenían que gastarse en este año si no se perdían, y que para que no se perdieran los fondos, que me presentara a esa organización para tramitar todo ese dinero, para sacar todo ese dinero antes de que terminara el año, y lo iban a guardar en una cuenta para cuando reiniciáramos el proyecto. Miren, eso solamente Dios lo puede hacer. Los dos proyectos, se retiró todo el dinero
Pero ¿por qué les cuento esto? Porque como yo tenía bastante obra avanzada, negocié con estos funcionarios que me pagaran esa obra adelantada y con ese dinero yo pude poner al día la pérdida de esa casa, y en esta casa es donde estoy, de esta casa donde estoy, que está libre completamente, y quiero decirle que puede buscar el rostro de Dios. Yo quiero pasarle al coordinador, al MC de este evento, para que pueda continuar. Esta es mi participación. Gracias José Ramón por tan hermoso testimonio, lo que nos deja notar lo importante que es la oración y buscar el rostro de Dios. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Fraternidad, yo fui a contar, me impactó mucho los testimonios que había escuchado al inicio, y fui a contarle a una persona que no era fraterno lo que estaba viviendo. Pero le estaba contando el testimonio de otra persona, puesto que yo nunca había dado testimonio. Y estoy conversando con esta persona y él me dice, oye, qué interesante, me gustaría ir, pero dime algo, Esteban, ¿cómo se ora? Y cuando él me hizo esa pregunta, quedé en el aire. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que yo venía de una escuela cristiana donde todos los jueves y domingos íbamos a misa, a mí me enseñaron a rezar, no a orar. Entonces existe una diferencia entre rezar, orar y buscar el rostro de Dios. ¿Es así, Jaime? ¿Es diferente? Mira, lo que pasa es que en el mundo cristiano o en el mundo religioso tenemos un montón de palabras claves, ¿me entiendes? Rezar, orar, el rostro de Dios. Para mí, las cosas se pusieron muy claras hace 34 años. Igual que tú, yo vengo de una familia de tradición católica, ¿verdad? Y inclusive en mi familia hubieron muchos milagros. Mi padre oró por mí cuando yo era muy joven y yo tuve un milagro curativo en la mesa de la cirugía. Pero sin embargo era como algo, como una intervención de Dios. Entonces, yo crecí toda mi vida yendo a la iglesia y tratando de entender el sistema, el proceso. Acuérdense que yo soy un ingeniero industrial y como tal, ya yo creo que nací con la búsqueda del porqué de las cosas, ¿no? Pero hace 34 años, y me acuerdo de esa parte, de esa recomendación de Jesucristo cuando dice que cuando quisiéramos encontrarlo, ¿verdad? Porque para mí buscar el rostro de Dios es una palabra código, una frase código que quiere decir ven y juntémonos. Correcto. Tengamos un encuentro. Correcto. Y hace 34 años, wow, en mi habitación, yo estaba sentado en mi cama a las 11 de la noche y escuchando un programa de televisión, escuché esas preguntas de ese expositor, era un evangelista que dice, ¿quieres que Jesucristo tome control de tu vida? Y en ese momento, en ese preciso momento, todo cambió. ¿Por qué? Porque vino la presencia de Dios a mí, en esa habitación. Yo he pasado 34 años siendo un testigo. Antes de los 34 años, yo era un buscador. Muchos de ustedes que están escuchando, están buscando. Y cuando Dios dice, orad y buscad mi rostro, lo que está haciendo es invitándolos. Está diciendo, hey, quiero que tú y yo nos encontremos. Esa presencia de Jesucristo, porque era Él, ahí, y más que físicamente, porque es una dimensión espiritual,
fue un baño de amor, un baño de perdón y un baño de certidumbre. O sea, que en ese momento yo me acuerdo de las primeras palabras que salieron de mi espíritu, no de mi boca, de mi espíritu, es cierto. Y de ahí, desde ese momento, mi vida cambió, porque ya soy un testigo. Yo vengo aquí a esta mañana a tomarme un cafecito con ustedes y decirles, hey, es real. Funciona. Wow, y yo soy de él, y ustedes también, aunque no lo crean. Satanás lo que hace precisamente es decirte, no puedes buscar su rostro, porque no sos digno. Pero él te dice, sí, porque mi sangre, como decía un expositor en la Convención Mundial, mi sangre todavía funciona, dice el Señor. Y eso es lo que significa, Esteban, buscar el rostro, es entrar en esa comunión. Sabes que me has hecho recordar, en la escuela nos hablaban mucho sobre el Imperio Romano y cómo Julio César marcó una diferencia en Roma cuando él fue a invadir la Galia, que era un imperio al que no podían alcanzar, y descubre que cortando la comunicación, él crea una estrategia de guerra y se da cuenta que realizando esa sencilla operación de tumbar todo tipo de comunicación con el exterior, ganaba. Y tú acabas de decir algo, muchas veces sentimos que no somos merecedores de estar frente al rostro de Dios. ¿No será ese enemigo que nos engaña y lo que quiere tumbar es esa comunicación con Dios para que no creamos? Porque hay diferentes motivos por el cual dejo de orar. Uno, porque no me siento merecedor, o dos, porque siento que lo sé todo. No sé si mi pensar es cierto, pero cuando yo siento que todo está bien, entonces siento que no debo orar y es el peor error que puedo cometer. No sé, José Ramón, ¿qué piensas? Pues verdaderamente es bien interesante tu inquietud, pero hay algo que yo siempre trato de transmitir porque yo llegué con un grado de incredulidad tremendo a fraternidad. Incluso, para serte honesto, yo no quería nada con Dios en ese tiempo, pero Dios hizo un milagro transformando a mi esposa, que llegó primero a esta organización hace 28 años, y ella cambió por completo, y yo miré cómo ella comenzó a orar y a creerle a ese Dios. Y Dios tuvo que hacer otro milagro para que yo llegara a esta organización, pero a mí me invitaban a unas reuniones de oración que tienen los miembros activos del capítulo y yo no quería nada. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no puedo orar, yo no sé orar, o yo no soy merecedor, porque yo soy malo, porque yo soy pícaro, porque yo tengo esto y lo otro. Lógicamente venía comenzando, ¿verdad? Y aún me falta cambiar. Dios no me va a escuchar, y verdaderamente Dios está esperando como un padre escucha a sus hijos. Y si ese padre natural puede atender una petición de su hijo, de lo que necesita su hijo, nuestro Padre sobrenatural puede atender nuestras peticiones. Y por eso mencionamos, ya que hablamos de la oración, y les presenté un versículo bien clarito que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verdaderamente, le repito, sí sucede algo en mi vida personal, que cuando yo sé que no he tenido un comportamiento correcto, un comportamiento adecuado, a mí me ayuda mucho saber que mi papá Dios, que es a quien yo le pido en el nombre de Jesús, su hijo, no me va a atender como yo espero que me atienda, porque tal vez me he portado mal. Pero ¿qué hago yo de manera personal? Reconozco, pido perdón de cualquier situación que sea, porque siento que eso me abre como el puente que me comunica a través de la oración entre yo aquí en la tierra y mi Señor allá en el cielo. Y yo le pido perdón. Y si yo he estado cometiendo falta, lo hago. Pero ¿saben qué? Yo ahora, después de que era incrédulo, yo no dejo de orar. ¿Saben por qué? Porque yo miro la respuesta y le hablo
no solamente de cosas normales, naturales que pedimos como por dinero, salud, no, cuestiones sobrenaturales que no están en la capacidad humana de lograr y que Dios a través de la oración y esta comunicación lo permite. Sabes, Jaime, yo recuerdo que te conocí hace unos años en dos ALs. Uno fue en Chitré, no sé si recuerdas, estabas con Tommy Marino, Wow. el italiano. Y recuerdo que Tony nos invitó a que estuviéramos 10 hombres para que habláramos entre nosotros cuáles eran nuestras virtudes y nuestros defectos. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, claro. Y después recuerdo que estuviste en Chiriquí, también con Tommy Marino, y estuvieron hablando de la oración, del don de ese de sanidad. Y cuando tú ibas a exponer cómo se debe orar por un enfermo, yo esperaba que ibas a dar una oración larguísima con estas palabras bíblicas, estas palabras espectaculares, y tú lo único que hiciste fue que te paraste frente a una persona que estaba enferma, pusiste tu mano y dijiste, sé sano en el nombre de Jesús. Yo me quedé, ¿solo eso? No había que decir un montón de palabras o una palabra clave que alara la mano de Dios y sanara a este hombre. Pero ese día me enseñaste algo, y es que tu identidad estaba clara. Sabías quién eras y no era necesario tantas palabras, sino simplemente el saber quién eres y lo que Él dejó hecho el día que murió en la cruz. Sí, Esteban, acabas de decir algo clave y es identidad. Yo sé quién soy. Y volviendo a la historia, el oráculo de Delfos, famoso, mítico de historia griega, había un rótulo que estaba en la entrada para los que llegaban a buscar la razón de la vida o los reyes querían saber cómo hago para destruir a mi enemigo. Y ese rótulo decía algo muy sencillo, conócete a ti mismo y tendrás poder. O sea, decía, conócete a ti mismo, porque lo que decían los sabios que estaban adentro, no nos hagas perder el tiempo. Si tú llegas a entender quién sos, vas a tener el poder de tu vida. Como tú dices, hace 34 años, de sorpresa, porque yo había creído por 27 años, había creído lo que este mundo y el administrador de este mundo, que es Satanás, ¿verdad? Lo que había dicho y decretado y me había convencido, me había dicho que yo soy fallido, que yo soy mediocre, que yo soy impotente ante tantas cosas en la vida. Y de repente, cuando me encuentro con y no solo yo, en 34 años he visto miles de personas tener la misma experiencia que yo tengo. Es más, yo sé, Esteban, que tú y que José Ramón tuvieron esa experiencia, porque aquí están, y están aquí por amor. Y cuando yo tuve esa experiencia fue, inmediatamente pasó algo sobrenatural, pero, ¿por qué? Acuérdense que la famosa frase, Dios es amor, ¿verdad? Es como otra palabra código. Pero en ese momento fue, ¡pum!, como la certeza, el conocer, Él estaba imprimiéndome, te amo. Y de repente yo me vi para adentro y dije, me ama y soy maravilloso. Y de repente me empecé a amar a mí mismo. Entonces, ese amor que Él me puso por mí mismo me ha ayudado a tener certeza. ¿Por qué? Porque quiero decirte, y todos los que están allá afuera, Satanás no se duerme y sus huestes no se duermen. Y cuando tú vas a orar por una persona, te dice, no vas a poder, no va a funcionar y todo. Y si tú no estás seguro de quién sos, así ¿verdad? Puedes decir 1000 palabras, ¿verdad? Argumentos, como tratando de argumentar con Satanás, con todo el mundo, de por qué esa persona debía estar sana.
Pero si tú sabes que quién sos tú, y tú, hay algo interesante. Cuando tú vas a orar por una persona, ¿qué sientes por esas personas? Sientes que si tú sabes que Jesús te ama y que tu Padre Celestial te ama, entonces tú también sabes que los ama a ellos y que por amor va a hacer esas cosas. Y cuando yo hice eso por esa persona y dije, sé sano en el nombre de Jesús, lo que estaba imprimiéndole es, vas a ser sano porque tu Señor y tu Padre te aman. Así Y por es. ese poder vas a ser sano. Sí, es una revelación lo que tú me dices, y una revelación que te cambia la vida. Ya ves las Así es. cosas diferentes, actúas diferentes, hablas diferentes, porque sabes quién eres y sabes lo que heredaste y el poder que eso representa. Mira si era tan importante para los discípulos que se acercan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿cómo se ora? Ujú. Y en Lucas vemos el Padre Nuestro, pero Mateo nos habla un poquito más pedagógico, porque Mateo nos dice cosas antes de dar el Padre Nuestro. Y esas palabras a mí en lo particular me muestran un poco el carácter de Cristo, porque Cristo amó a los pecadores, pero hubo alguien en particular a los cuales él no le gustaba, los hipócritas. Y él de hecho comienza diciendo, cuando vayas a orar, no seas hipócrita. Es decir, me Ujú. está diciendo, sé tú, sé genuino, no trates de llevar una máscara. Y eso me recuerda a David cuando decía, Señor, escudriña mi corazón. Yo me quedaba pensando, Ah, si tú correcto. eres mi creador y tú sabes lo que soy, ¿por qué te voy a pedir a ti que escudriñes mi corazón si tú sabes lo que tengo? Pero era para que yo viera lo que había en mi corazón, para que yo me mirara a mí mismo y me diera cuenta de lo que soy y de que sin Él no puedo. Después Él decía, y suban a tu habitación y cerrada la puerta. ¡Wow! Todo lo que ocurre cuando cierras la puerta es íntimo. Cuando tú vas a estar con tu esposa, es una intimidad que solamente eres tú y ella. Exactamente, Él nos deja el mismo mensaje para que ocurra esa simbiosis, y utilizo la palabra simbiosis porque fue la que encontré en el diccionario, porque dice que dos cuerpos se unen para ser uno. Es en esa intimidad donde se hace. También nos habla allí de que no utilicemos palabras vanas. Entonces, nos da ciertas recomendaciones para después darnos el Padre Nuestro, donde al inicio, si se ponen a pensar, solamente al inicio comenzamos a exaltarlo y reconocerlo como Señor. Pero una sola cosa nos pide ahí, que perdonemos a los demás como a nosotros mismos, para que Él nos perdone. ¿Cierto, José Ramón? Así es, eso es muy, muy correcto. Yo quería también, Esteban, en este conversatorio, mencionarte algo que me ayudó mucho a mí en este caminar con Dios, y es el aspecto de que en relación a la oración, tú puedes orar por ti mismo, por los tuyos, y puedes interceder y orar por los demás. Pero alguien me explicó un día que, por ejemplo, Dios tiene un poder, y ese poder es a través del Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Así es. Cuando uno ora, el Espíritu Santo es uno solo con uno, y el poder de Dios se va a manifestar a través de uno. El poder es de Dios. Y yo lo explico esto porque a veces una gran cantidad, incluyéndome yo mismo, cuando iba a orar por alguien, yo creí que, o sea, y qué bueno si el milagro se produjo, o qué malo si no se produjo, hasta que entendí que verdaderamente el único que hace el milagro, el único que provoca la respuesta a la oración es Dios, que nuestra deber es orar, es clamar. Y lo simplifico de la manera más sencilla que yo lo aprendí. Todos viven en una casa, y en esa casa hay energía eléctrica, y hay un switch o un interruptor para encender y apagar la luz.
Cuando la lámpara está apagada, no significa que no esté el poder ahí. El poder, la potencia que provoca la luz está en esa lámpara, pero se necesita alguien que apriete el switch, alguien que active el interruptor para que esa luz se transmita. Y de esa manera tan sencilla entiendo yo la oración, que cuando uno va y se dispone a orar, es como apretar ese interruptor para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y es lindo, el poder está ahí, que es el poder de Dios, pero nosotros lo activamos cuando nos disponemos a orar por nosotros y a orar por los demás. Tú me acabas de recordar algo, José Ramón. Sabes que cuando pasó mi primer Sahel y vino la promesa del Padre, comenzaron a hablarme de los dones del Espíritu. Y yo comencé, mi oración cambió pidiéndole a Dios que me diera esos dones. Porque yo me sentía que cuando veía el resultado de ese don, yo era diferente o yo era especial. Y qué gran equivocación, porque no tenía nada que ver conmigo. Después entendí que esa carta en particular, donde hablaba de los dones, era una carta escrita a una iglesia madura, a una iglesia que sabía hacia dónde iba. Y que realmente lo que yo necesitaba era que el Espíritu Santo viviera en mí para que Él fuera moldeándome conforme al corazón del carácter del varón perfecto de Jesús. Entonces, qué equivocados hemos estado muchas veces cuando creemos que no somos más que el switch. Ajá, es como que el switch dijera, fui yo. Ajá. El switch no, solamente toqué el botón. Tú no tienes nada que ver. Exactamente. ¿Cierto? Y cómo nos hemos distraído en ese tema. Y Jaime, tú hablabas de que sí, el príncipe de este mundo, y yo creo que los cristianos nos hemos distraído, como que nos hemos desenfocado, creyendo o escuchando, y no culpo a nadie, yo creo que ha sido parte de nuestra humanidad. Escuchamos muchas voces, escuchamos muchas personas hablar sobre que tú puedes, tú debes, tú puedes levantarte, pero ¿no va eso contrario a lo que Dios nos está pidiendo, que dependamos totalmente de Él y que dejemos de pensar que somos nosotros? Te lo digo porque muchas veces entendí, cuando tenía una situación, yo me preocupaba y decía, no puedo. Y un día Dios me recordó esa oración que un día hice en un capítulo y dije, te entrego mi vida, mi familia, mi negocio, mi vida. Y ahí reaccioné y dije, pero si ya no es mío, ¿por qué me preocupo? Y cambió. ¿No nos pasa comúnmente, Jaime? Mira, como es un conversatorio y tenemos corto tiempo, yo quiero darles un tip que se refiere a eso. Okay. Un tip que me reveló Dios, es un tesoro escondido en el Evangelio, que rara vez lo entendemos en su magnitud, pero es el momento, y creo que casi único, donde Jesucristo se refiere a nuestro ser espiritual. Y este versículo o esta partecita me ha servido para romper, porque cuando yo voy a orar por una persona que está con todas esas situaciones y esas confusiones y dudas que tú estás diciendo, correcto, y están enfermos y están atados, yo vengo y les revelo esto y de repente como que entienden algo. Y es en Marcos 12, vamos a ver, Marcos 12, en el versículo 24, brincamos hasta el versículo 24, ¿ok? Y es cuando Jesucristo está precisamente con los saduceos. Y los saduceos eran un animal muy raro, ¿verdad? Ojalá que ya no haya un saduceo que esté oyendo. Porque eran expertos, maestros de la ley, creían en Dios, pero no creían en la vida después de la muerte. Esa era la diferencia que tenían con los fariseos. Entonces era una escuela.
Entonces, para ellos, Jesucristo estaba hablando tonterías, porque estaba hablando acerca de Jesucristo siempre hablaba de que lo importante era la vida después de la muerte. Así es. Ajá. Y habla y le presentan la famosa intríngulis de la mujer que se casó con los 7 hermanos. Y al final le dicen, bueno, maestro, explícanos con cuál de los hermanos Ajá. vivirá en el reino de los cielos. Claro. Interesante. Pero eso es simpático, pero de repente viene este portento y escúchenlo. Dice Jesús, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Todos ustedes, ¿verdad? Les replicó Jesús, es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Wow. Eso. Entonces, cuando yo les digo, ¿sabes qué? Lo que tienes, esta belleza que ustedes están viendo, ¿verdad? Wow. Es un traje descartable, maravilloso, biológico, pero es descartable. Así es. Y cuando yo les hablo a esas personas que están agobiadas porque Satanás les ha dicho, sos feo, estás enfermo, no tienes, te estás muriendo poquito a poquito. Hay gente en este mundo, y tal vez que nos está escuchando, que están muriendo minuto a minuto porque dicen, ay, no tengo, me voy, es que Dios no me oye, me voy a morir. No te estás muriendo, tu cuerpo se está descartando. Y gracias a Dios, porque si tú entiendes eso y cierras los ojos y entras en ese cuarto de intimidad, nuestro Dios, nuestro Padre te va a decir, hey, sos mi ángel. La palabra de Dios no miente. Jesucristo dijo, sos un ángel, un ser angelical bellísimo. Y cuando tú seas libre de este cuerpo, vas a entrar en tu verdadera dimensión. Y cuando yo les hablo de eso, de repente como que cambian el canal, empiezan a pensar, yo verdaderamente soy especial. Y empiezan a descreer todas esas cosas que el enemigo ha decretado sobre su vida. Por una vida, ¿verdad? Y cuando llegas a entender tu verdadera naturaleza, que es tu belleza de la palabra de Dios dice, yo entendí la palabra de Dios que dice, los creé a mi imagen y semejanza, lo entendí cuando entendí esta escritura. Porque yo me veía en el espejo y decía, tal vez Dios será como yo, pero también hay un montón de otros y se parecen distintos. Pero cuando yo leí esta escritura, yo dije, wow, ángeles. Soy bellísimo, soy un ser bellísimo, amado por mi Padre. Y por eso vino Jesús al mundo, para restaurarnos y hacernos entender eso. Así que eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Y es interesante cuando escuchas a Juan, el único discípulo que se dijo que era el discípulo amado. Ajá. Al parecer Juan entendió lo que el resto no había entendido, que todos somos amados. Y no importa quién seas o qué hayas hecho, Dios te sigue amando, no importa. Es correcto. Dios te ama. Y tú que nos escuchas por aquí, hay algo que Dios nunca va a dejar de hacer, dejar de amarte. Y probablemente estamos viviendo momentos difíciles, pero son momentos también que nos obligan a hablar con nosotros mismos. Y muchas veces las personas se frustran, porque encontrarse a sí mismo a veces no es agradable. Darse cuenta que lo que eres no es muy bonito. Sin embargo, Él nos dice que sus misericordias son diarias. ¿Por qué no nos las dejó para siempre, sino que nos las puso todos los días? Para que todos los días fuéramos a buscar su rostro, fuéramos a orar y fuéramos a ser sinceros con Él y decirle, esto es lo que soy, pero sin ti no puedo. Rendirse a los pies. Sabes que
estaba pensando en el primer mandamiento cuando decía, amarás al Señor tu Dios, el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor tu Dios es único. Cuando yo conocí a mi esposa hace 29 años, yo quedé prendido de ella. Yo quedé deslumbrado. Pero si alguien en ese momento me hubiera dicho, ámala, yo le hubiera dicho, estás loco, no la conozco. Si alguien me hubiera dicho, sé obediente a ella, le hubiera dicho, yo no la conozco. Eso me da a entender de que yo no puedo amar a un Dios que no conozco y no me puedo obedecerle a un Dios que no conozco. Necesito conocerlo. Claro. Y solo es en la intimidad. Es entonces cuando lo conozco y sé quién es, que nace fruto de mi relación, mi servicio, mi obediencia, inclusive mi santidad. Porque es un fruto. ¿Es así? ¿Qué piensan? Wow. Mira, yo lo que te puedo decir es, yo soy un fruto. De hecho, soy por definición un fruto de Dios, porque nací de Él. Así es. Yo llegué a entender de que yo estaba en los brazos de mi padre antes de nacer. Lo sé, ahora lo sé. Entonces, yo soy un fruto. Y cuando yo entro y entiendo y me despojo de mi realidad corporal y entro en mi verdadero ser espiritual, me convierto en un fruto continuo de su amor hacia los demás. Y el Espíritu Santo lo que hace es, viene a tu vida, y espero que oremos al final de esta conversatorio, y te revela tu vida. Estaba viendo que había una pregunta ahí de que dice, explíquenos por qué Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Precisamente porque los que no se conocen, los que no entienden esa realidad viva, están muertos. Están muertos porque están desactivados, están como sin, ¿verdad? Es como un zombie, un muerto viviente. Eso es lo que son. Porque lo que está es un cuerpo biológico que funciona, que interactúa con el mundo, pero su ser espiritual está encapsulado, dormido. Y viene el Espíritu Santo y te hace, y de repente tu ser espiritual empieza a vibrar, tu verdadero ser empieza a vibrar y se empieza a manifestar y se convierte en la expresión del amor de Dios, en un fruto. ¿Me entiendes? Ok. Bueno, amigos, el tiempo es corto. Me encantaría seguir conversando con ustedes porque sé que hay mucho más. Hay muchísimas cosas que nos quedaron en el tapete, pero tenemos que ser obedientes al tiempo. El mensaje para aquellos que entraron por primera vez o aquellos que se sienten que no saben cómo orar. Hay un grupo de hombres y mujeres en estos momentos tras los telones orando. Si deseas que oren por ti, por que te sientes enfermo, te sientes deprimido, triste, preocupado, necesitado, tienes algo en tu vida que sientes que estás cargando, por favor, entra a la siguiente dirección: oración.finecpanamá.org. Te lo repito, oración.finecpanamá.org. Hay hombres y mujeres esperando tu llamada para poder orar por ti o por aquella circunstancia que no sabes cómo manejarla. Yo de verdad, caballeros, quiero darles las gracias por la oportunidad que me he brindado de poder compartir con ustedes. Y Jaime, tú acabas de decir algo muy importante. Oremos por todo esto que hemos hablado y que se haga verdad en la vida y en el corazón, en el alma de esos hombres y mujeres que nos escucharon. Si nos puedes hacer el honor. Mira, ok, voy a orar. Voy a hacer
como yo sé quién soy, y yo soy una expresión, en este momento soy una expresión del Espíritu Santo, y voy a hablar en el nombre de Jesús, y por eso voy a usar la autoridad. Y voy a decir esto, en el nombre de Jesús, declaro revelación personal, íntima, para cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espíritu Santo, yo te los entrego, invoco tu poder sobre ellos, para que traspases toda barrera, toda cadena que atrapa su mente y su corazón. Y te pido y decreto en el nombre de Jesús un don de revelación para que empiecen a entender la gloria que son para nuestro Padre, para nuestro Jesús y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús decreto libertad de su vida para entrar a ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una pregunta ahí, pareciera. Buscar el rostro y no tenemos respuestas. ¿Cómo mantener la calma y la confianza? ¿Alguno de los dos quisiera responderle? Bueno, en realidad, desde un inicio hablamos sobre buscar el rostro, ¿verdad? Y Jaime lo explicó muy bien, que es cuando nosotros vamos a Dios, acudimos a Él, nos hacemos uno con Él, ¿verdad? Y Dios no rechaza a nadie, ¿verdad? Pero también hay otra pregunta que no queremos dejar, es que decía sobre el aspecto de cómo nos responde de varias maneras Dios. Y es bien interesante esa pregunta porque realmente a veces no oramos como debemos de orar. A veces oramos con nuestro sentimiento, con nuestra necesidad, pero hay 3 respuestas a cada oración. Toda oración tiene respuesta. Escuchen bien, toda oración tiene respuesta. Un sí, un no, o no es el momento, espérate, ¿verdad? Pero lo que debemos de tener seguridad es de que sí va a haber respuesta de parte de Dios, porque Él así lo ha establecido, ¿verdad? Y en nuestro caminar, ¿verdad? Durante años hemos visto cómo Él responde, y cuando no responde, te da otra salida mejor de lo que tú estabas pidiendo. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Gracias por los que han estado escuchándonos. Gracias por los que están detrás de Bambalín, el equipo técnico. Excelente trabajo. Los felicitamos y bendecimos. Y antes de cerrar, solo quiero que vean algunos fraternos y empresas de fraternos que han creído en esto y creen en los principios. Y son los siguientes. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima. Cooking Back, alimentos quinta gama ya cocidos, solo calienta y listo. Andrea Payme, servicios de escritura y edición en inglés. Hernán Lindo ofrece huevos 100% naturales y sin hormonas. MC Events Panamá, hermosos detalles para ocasiones especiales. Bro and Cat Fish and Shrimps, mariscos del mar a la puerta de tu hogar. Sweet Shop by Cheryl, pastelería creativa para toda ocasión. Marketing Advisor by Marlene Araúz, innovando el norte de tu marca. Bollos y amasados Anet, ofrece deliciosos productos derivados del maíz. Apple Solutions Pty, desinfección por nebulización en residencias, oficinas y establecimientos comerciales. Mortech, de todo en herramientas y suministros de equipo. Elicas, lencería textil para bebés y curiosidades. Taller Barba Express, empresa dedicada al servicio de mantenimiento de autos. Amigos, antes de retirarnos, recordarles que tenemos diferentes eventos más adelante. A las 12 del día, un testimonio especial
A las 3 de la tarde, una cápsula de bendiciones diarias. A las 4 de la tarde tenemos la conferencia de nuestro gran amigo Ricardo Remuno, Atrévete a pescar. Y a las 8 de la noche, la conferencia de nuestro presidente internacional, Mario García, conviértete de tu mal camino y entonces oiré desde los cielos. A las 9 cerramos con oración y adoración. No nos dejen de acompañar, no nos falten a la cita y los esperamos. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta pronto.